entramos al tema de la palabra del Señor. La palabra libres. Libres. Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos de aquí hemos sido libres? Hay otro versículo para aquellos de nosotros que quizá que hemos entrado a libertad, pero como que si no hemos vivido en el espíritu de la libertad. Hermano, eso es importante, porque todos podemos dar testimonio de que soy libre. Pero ¿cuántos de nosotros realmente hemos descubierto el secreto de vivir en libertad? Hay una diferencia. Una diferencia: yo soy libre, pero yo soy ahora libre y he vivido en libertad de parte del Señor. Una libertad. Y dice Gálatas 5:1: para libertad que Cristo nos hizo libre, por tanto permanecer firmes y no sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Ahí está. Libres, pero ya no te metas a esclavitud. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por este pueblo. Yo pido que tu palabra nos edifique, Señor, nos ayude en nuestra fe. Señor, somos faltosos y en ocasiones te fallamos, y por ello te pedimos perdón. Ahora queremos aprender a vivir, Señor, libres para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. También te pedimos por los pastores Gómez, Señor, que ahí donde ellos están ministrando, tú seas con ellos. Usa al pastor Jorge de una manera muy especial, que la iglesia sea edificada, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Pero el pastor Jorge es tan lleno de sabiduría y gracia de Dios que cuando predica, los otros muchachos le hacen burla. Le dice: pastor, tu mensaje estuvo bueno, pero está un poco largo, ¿verdad? Y yo me río y le digo: Jorge, estuvo tremendo, pero sí te pasaste un poquito, ¿verdad? Y el Señor no hace nada más que castiga a aquel que critica. Y yo empecé a trabajar en el mensaje y le puse de más. Me dice mi esposa: oyes, tienes 8 páginas. Le dije: pues es que ya soy el pastor Jorge Jr. Ok. So aquí vamos, hermano. Pastor Edward sabe cuándo pasar, y ahí dice que ahí terminé mi mensaje. La libertad que hace la diferencia. Mire, hermano, en servir a Dios, todos hemos visto a cristianos que han entregado su vida al Señor Jesucristo, son libres. Pero hay algo en las vidas y en el caminar de ellos, y para no criticar, pero hemos visto los frutos que no son una vida que es de un creyente que vive en libertad de Dios. Entonces entendemos eso. Pero yo quiero recalcar en lo que dice la libertad que hace la diferencia. Hay una libertad que Dios nos da que hace la diferencia, hermano, de entre un creyente y un discípulo. Porque un creyente aprende a vivir la libertad libre en ese momento de salvación, pero nunca aprende en vivir una vida de libertad en el Señor. Y hay donde mucha gente no puede caminar y servir a Dios, porque se ha quedado en el mismo espíritu. Soy libre, el Señor me salvó, aquí estoy. Pero hay más que la salvación. Hay un crecimiento espiritual, hay un poder, una llenura del poder del Espíritu Santo. Hay un crecimiento espiritual donde vamos madurando, hermano. Y todo ocurre el momento cuando el Señor nos hace libre. Dice Romanos 8:18: y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Ahora que somos libres en el Señor, hermano, ¿verdad? Ahora vivimos en una justificación que no es por nuestras obras, que es la justificación de Dios. Justificados pues sois por la fe que es en Cristo Jesús, y no tiene nada que ver con nosotros. Entonces vamos entendiendo que es la libertad que realmente hace la diferencia, ¿verdad? No solamente, o no es simplemente decir: yo soy un cristiano, yo soy un creyente. Qué bueno, pero ¿cómo vives tu vida en el Señor?
Es una vida que hace la diferencia entre lo que es el mundo y lo que es el pueblo de Dios. Porque aunque hemos sido libres, el Señor nos dice, ya no eres como antes. Ya no eres como antes. Señor Jesucristo aún lo dijo: Señor, yo te pido por aquellos que me has dado. Ellos no son de este mundo, están en este mundo, pero no son de aquí. Usted y yo estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y para eso fuimos hechos libres. La libertad viene y permanece a través de una, escuche esto, continua comunicación y caminar con Dios. Si nosotros vamos a disfrutar la vida nueva en Cristo Jesús y vamos a gozar de esta libertad que nos sacó del pecado, viene a través de dos cosas que es muy importante: una comunión genuina con Dios. Vemos en el libro de Génesis que Adán y Eva tenían una comunión con Dios, pero esa comunión se rompió cuando desobedecieron. Entonces, si nosotros vamos a vivir una libertad que hace la diferencia, tiene que haber una comunicación diaria con Dios y un caminar. Simplemente es, hermanos, si yo voy a tener comunicación con Dios, yo tengo que reconocer la palabra de Dios. Mira, hermano, ya tengo 69 años. Y en mis 69 años, que no todos los he servido al Señor, pero a la edad de 12 años yo entregué mi vida al Señor Jesucristo. Y lo primero que a mí me enseñaron es: ahora vas a servir a Dios, vas a vivir para el Señor, pero cómprate una Biblia. Y mi papá y mi mamá eran muy pobres y éramos 3 en familia, y pues mi papá no se convirtió y él no iba a comprar una Biblia, y aunque quisiera mi mamá, no tenía dinero. Pero un día en la escuela dominical la maestra dijo: el que venga a la iglesia todos los domingos por un mes, y aprende su versículo de cada semana, yo le voy a regalar una Biblia y un himnario. En aquel entonces no había pantalla ni nada, acostumbrábamos un himnario. ¿Cuántos recuerdan esos días? Algunos los juzgan, pero otros decimos eran días gloriosos para nosotros. Allá aprendimos a cantar himnos con doctrina que nos edificaban. Entonces, no quiero meterme a temas pasados, pero yo no fallé. Pero como el último domingo, antes de que decidieran, era el último y ese iba a contar, el único par de zapatos que yo tenía, se le cayó lo que es el tacón del zapato y estaban saliendo los clavos. Y dije: ¿y ahora qué hago? Aquellos días había mucha pobreza, pero la pobreza no nos controlaba, porque los que nos llevaba a siendo feliz era el amor de Dios, esa libertad. Tenía o no tenía, yo estaba agradecido y amaba a Dios. Me los puse y pensé a caminar y parece que estaba chueco. Y dije, el diablo me dijo: no puedes ir a la iglesia de esta manera, qué vergüenza. Y dije: pero yo quiero la Biblia, yo quiero un himnario. Y me animé y así me fui. Entré a la iglesia, que entonces era puro cemento. Entré al templo y se oía chic, 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 chic. Es la realidad. Y yo tratando de no hacer mucho ruido y caminar parejo. Es el siguiente domingo, dijeron: el ganador de la Biblia y del himnario de gloria es Mundo, porque así me decían, Raimundo Mundo. Y desde entonces yo siempre traigo mi Biblia, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es de Dios, poder de Dios para salvación. Nunca se avergüence del evangelio, hermano, y no se avergüence de traer la Biblia a la iglesia. La gente incrédula, o la gente que no conoce a Cristo, cuando ve a un cristiano sin Biblia,
lo ve como falta de autoridad. Porque nuestro poder y autoridad viene de la palabra del Señor. Cuando olvidamos la comunicación con Dios a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración a la palabra de Dios, para aquellos que quizá cansados, hermanos, no vienen a la oración los jueves a las 7, para los que no entienden el español, es son las 7. Usted dice, ay pastor, usted me gusta más el pastor Jorge. A mí también, pero ya que tengo la oportunidad, vale más pasar la leche una vez más. Entonces, hay que saber esto, hermano, que la palabra de Dios es importante. El caminar con Dios, la oración es importante. Yo le decía al pastor Jorge, mira Jorge, yo creo que la oración es muy importante. Le dije, no hay excusa para el creyente, mucho menos para el discípulo, de no venir a la oración. Todos oramos en la casa, pero hay poder cuando el pueblo de Dios se reúne. ¿Dónde está el ejemplo? Los 120 oraban unidos, esperando el fuego y el poder de Dios. Cuando hay unión en el poder de la oración, Dios va a derramar de su Santo Espíritu. Hermano, pero usted no trabaja, usted no se cansa. Si supiera, hermano, yo preferiría estar en su lugar que estar acá, porque el ser pastor, oiga hermano, es mucho más. Por eso cada día buscamos más y más de Dios. Pero déjeme decirle, yo trabajé en fábricas en el norte. Trabajé en la fábrica de azúcar, y cuando mi turno era, porque cambiaban turnos, y llegaba el turno de las 3 a las 11 de la noche, yo no podía asistir al culto. Pero cuando había oración, que era 1 hora, porque no estaba muy retirado de mi trabajo, y yo tenía 1 hora, yo no tomaba lunch break. Entonces yo le decía al mayordomo, oiga, ¿me permite tomar mi hora de comida a las 7 de la tarde? Dijo, ¿para qué? Dijo, porque yo voy a la iglesia y quiero estar en la oración. Y me dejaba, 5 minutos antes yo me iba a la oración, oraba, antes de terminarse me salía y me regresaba a mi trabajo. ¿Qué le quiero decir, hermano? No soy mucho mejor que usted, pero yo reconocía el poder de la oración. Y mientras yo tuviera fuerza, yo iba a buscar a Dios. La escritura dice que nuestra libertad viene cuando permanecemos en comunión y caminar con Dios. Decía un canto, tomado de la mano yo voy, tomado de la mano yo voy. Cuando usted va tomado de la mano de Dios, usted nunca va a perder esa comunión con Dios. Adán y Eva perdieron la comunión, hermano. ¿Sabe cómo se pierde la comunión, hermano? Cuando no hay palabra en nuestra vida. Porque el enemigo viene a obrar no en nuestro corazón, en nuestras mentes. Y cuando entra el enemigo, viene la duda. Eva dudó de la palabra de Dios. Eva empezó no solamente a dudar, sino a cuestionar a Dios. Todos en un momento dudamos algo. Señor, ¿será posible? Pero cuando empezamos a cuestionar el poder de Dios, entramos a un territorio peligroso. Eva y Adán empezaron a cuestionar si Dios les estaba ocultando algo. Dios no se oculta nada. Usted quiere saber qué dice Dios, tome la palabra del Señor, no pierda su comunión con Dios, ore y camine con Dios, y va a ver que a través de los años que pasan, dijo David, joven fui y he envejecido, pero no he visto el justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Dios es bueno, Dios es fiel, hermano. Cuando caminamos con Él, cuando tenemos comunión con Dios, Él es fiel a su palabra. Paso al punto número 2. Voy a pasar unos puntos, muchachos, aquellos que están en la computadora. La pregunta está: ahora que soy libre,
Hago una pregunta para aquellos que quizás no entienden el término que es libre, pero la pregunta es: ¿qué es libertad? Pastor, cuando usted habla que cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador personal y que ahora vivo libre, yo quiero saber qué es esa libertad. Entonces, Gálatas dice 5, 16, 17 dice: digo pues, andad por el Espíritu y no satisfacéis el deseo de la carne. Ahí me tengo. Andar en el Espíritu. Mire, hermano, la palabra del Señor nos dice todo. Si usted quiere continuar esta vida que es libre del pecado, de la maldad, de los vicios, tiene que tener comunión con Dios, tiene que caminar con Dios, pero también tiene que entender una cosa: ser lleno y caminar por el Espíritu. El Espíritu, ¿por qué? Porque libertad es conocer que ya no somos controlados por el pecado. El pecado ya no nos domina, hermano, porque ahora Cristo nos ha llenado y ahora el Espíritu Santo nos redarguye cuando queremos hacer algo malo o algo que no agrada a Dios. El Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. Él nos ayuda, no estamos solos, Él está con nosotros, Él nos fortalece, Él nos guía, Él nos muestra, Él nos revela. Por eso es importante. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor dice: yo te hice libre, pero quiero que conozcas cómo es vivir en libertad. Anda por el Espíritu y así no vas a satisfacer los deseos de la carne. Y ya todos sabemos lo que son los deseos de la carne. Pero dice: tienes que vivir, andar en el Espíritu, y así no vas a tener problema. Yo sé que la mayoría de aquí, como decía el pastor Jorge, no andamos en pecado ni nada. Pero todos hemos realizado que hay pecado de la carne que esta carne practica. Pero hay pecados del corazón, como el chisme, la envidia, la división, la avaricia. Todo eso, ¿sabes? Son de esos pecados del corazón. Y allí es donde tenemos que entender como creyentes: ¿cómo es posible que si soy libre y camino en el Espíritu, hago todas esas cosas? El Señor salva y perdona del pecado, pero cuando llegamos a estas cosas que acabo de mencionar, está en cada uno de nosotros en decir no, porque eso no es de Dios. Yo tengo comunión con Dios, yo ando con Dios. Y mejor, yo ando cada día con el poder del Espíritu Santo. Ve cómo hemos caído como iglesias en el error que porque somos salvos y libres ya somos perfectos. No somos perfectos, hermanos. Estamos cada día caminando a la perfección, y eso viene cuando buscamos más de Dios, cuando andamos en comunión, cuando obedecemos la palabra del Señor, cuando permitimos que el Espíritu Santo nos llene, nos guíe y nos dirige. La Escritura dice que hay que reconocer que somos templos del Espíritu Santo. Si vamos caminando, en otras palabras, somos testimonio. Pero más de testimonio, el Señor dice: tú eres un templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos un templo. Y como iglesia hemos olvidado eso, hermano. Y porque lo hemos olvidado, hemos empezado a vivir vidas cuestionables ante el mundo de afuera. Porque lamentablemente la iglesia tiene mucha comunión con el mundo, que ya se ha borrado la línea. Ya es duro de saber quién es cristiano y quién no. Pero cuando usted anda en el Espíritu, usted reconoce, porque dice la Escritura: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Y no es
excusa para criticar o condenar de ninguna manera, pero sí es advertencia para ver quién es real y quién no es, ¿verdad? Especialmente hoy en día, cuando las congregaciones se llenan, y gloria a Dios que se llenan, pero no todo el que dice ser cristiano es cristiano. Y quizás sí es cristiano, pero no es discípulo. Y ahí es donde cambian las cosas. Porque un discípulo anda en el Espíritu. Un discípulo reconoce que este cuerpo ya no me pertenece a mí, es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en mí, por eso soy guiado, por eso soy dirigido, por eso soy instruido. Eso es importante si vamos a vivir esta vida nueva en la libertad que Cristo nos ha dado. Es una libertad que nos ayuda a vivir en el Espíritu y no a los deseos de las carnes. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Fíjese cómo dice, de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a esas, de las cuales os denuncio, como también ya os he enunciado, que los que hacen tales cosas no entrarán al reino de los cielos. Eso es, las vemos. Pero hace ratito mencioné, hay otras cosas que permitimos en nuestro corazón y hay que tener mucho cuidado. Fuimos criados para tener vida y vivirla en libertad. Fuimos criados, dice la Escritura, a diferencia de los animales. A diferencia, dijo, no hombre, yo soy ateo. ¿Qué quiere decir? Es que yo no creo en Dios. Dijo otro, pues yo creo en Dios, pero yo creo que Dios nos hizo del mono. Venimos del mono. Y dijo la ancianita, pues qué curioso. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque usted es el único mono que yo he visto hablar. Y ya no le gustó. Ya no le gustó. Dígale a la persona enseguida de usted, yo no soy mono. Soy hijo de Dios. Dios me crió tal y como soy. Dios me crió y me hizo distinto a los animales. Pero como decían nuestros padres en una ocasión, hacen más caso a los animales que ustedes. Que no es cierto para aquellos que tenemos hijos que no hacen caso. Usted le habla al perrito, ven para acá, Oscar. No, vamos a cambiarle. No le ponga nombre de gente a los perros, hermano. Vamos a decir esto. Ven para acá, papi. Popi. No me va a juzgar, pero a mí no me gustan los perros. Mi esposa y a mi hija le encantan. Bueno, no, ese es otro tema. Ya viene la perrita o el perrito, muy alegre. Se le dice al hijo, mi hijo, ven para acá. Y pasa un minuto y nada sale. Hijo, te estoy hablando. Y no sale. ¿Por qué será, hermano? Ahora ya entiendo las palabras de mi mamá. Pero déjame decirle algo, los perritos, animalitos entienden cuando uno los enseña. Los hijos es otra cosa. ¿Sabe por qué? Por el pecado. Por el pecado que empieza muy temprano. Por eso dice la Escritura, instruye al niño en su camino, que cuando fuere grande no se apartará de él. Haga su parte y Dios va a hacer la de él. Porque para cada uno de sus hijos Dios tiene una promesa, pero más importante, Dios tiene un propósito para cada uno de ellos. Nunca olvide esto, sus hijos fueron criados y Dios tiene un propósito para cada uno de ellos. No importa cómo estén viviendo, Dios tiene un propósito. Si usted está vivo, Dios tiene un propósito. Búsquenlo en la libertad de Dios. Dice, Dios siempre ha deseado que el hombre viva una vida en libertad. Vivir en libertad siempre fue el plan original de Dios. Siempre.
Dios siempre quiso que fuéramos libres. Cuando usted está pasando por una lucha y una prueba, todos tenemos la tendencia después de un momento decir: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Usted puede echarle la culpa a Adán y a Eva, que por ellos vivimos como vivimos, con tanto problema, tanta lucha. No es cierto, hermano. Porque aunque todos nacimos bajo la maldición del pecado, todos tenemos la libertad de vivir nuestra vida. Y como usted la vive, usted decide si vivir en libertad o no. Viva para Cristo. Encuentre esa libertad. ¿Cómo el hombre puede obtener la libertad espiritual? Juan 8, 31, 32 dice: entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi ¿qué? Digo, ¿qué? Discípulos, ¿ves? Ya no dijo creyentes, discípulos. Seréis mis discípulos. Dios quiere que vayamos más allá de un creyente. Dios quiere que seamos discípulos, que obedezcamos a Dios, que vivamos en esa vida de que libre, Él me hizo libre. Dice otra parte: rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Amén, hermano. Ya las cadenas no atan nuestro corazón, porque Él nos ha hecho libre. Juan 8, 31, 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando usted reconoce lo que Dios ha hecho en usted y que Dios es el todo, usted va a agradecer esa libertad que es en Cristo Jesús. No me pesa servir al Señor, no me arrepiento. Hay tantas cosas que juventud vivieron que yo no las viví, pero yo puedo decir que el caminar en Dios ha sido una vida gloriosa. He llegado poco a poco a conocer más a Dios, porque mire, hermano, hay una diferencia de conocer de Dios y de conocer a Dios. Todo el mundo ahora conoce de Dios, que Dios es bueno, que Diosito nos ayuda, que Diosito esto. Y Diosito no es Diosito, es un Dios grande, es un Dios fuerte y poderoso. Pero cuando reconocemos la verdad que es en Cristo Jesús, reconocemos que Él es el nuestro todo, que Él lo puede, que Él tiene todo poder y nos ha hecho libres en totalmente. Y ahora podemos vivir para Él. No solamente una semana, no solamente un mes, no solamente un año, sino años podemos servir al Señor, hermano. ¿Por qué? Porque somos libres y ahora caminamos en esa libertad que es en Cristo Jesús. Aprendamos a vivir en esa vida, hermano. ¿Verdad? Me paso al punto 3 porque se me acaba el tiempo. ¿Por qué es importante vivir en libertad? Dice: la libertad te permite vivir con gozo y alegría en los momentos más oscuros y difíciles. Cuando usted es libre, hermano, y aprende a confiar en Dios, usted aprende a vivir una vida totalmente diferente. Que no importa lo que usted esté pasando, no importa el problema, no importa la enfermedad, no importa la lucha, usted va a poder vivir y servir al Señor. Mire, hermano, la libertad nos permite pasar por momentos difíciles, pero aún experimentar gozo. Ahora yo quiero que te pongas de pie, lo he dicho, pero lo vuelvo a decir como testimonio para donde hay gloria de Dios. Ponte de pie. Está esta mujer. Aquellos que han estado aquí por años saben su testimonio. Por cáncer, por problemas del corazón, problemas de pulmones, enfermedades serias que se la llevaban. Tan débil que tuvo un accidente, se cayó como maestra, se quebró, se estrelló todos los 9 discos
que el doctor dijo: no te voy a poner fierro, metal, porque si te los pongo vas a ser una mujer que vas a sufrir toda tu vida. Y tú ya tienes suficiente sufrimiento, pero te vamos a poner cemento de hueso para que te dure, para que puedas vivir más confortable. Porque la ciencia médica dice que tú debes de ser una mujer que debe estar tendida en una cama, gimiendo y gritando en puro dolor. Dice: yo lo he visto, no entiendo cómo tú todavía puedes caminar. El testimonio de Dios. Pasó por eso y por eso quedó chiquita. Ya los dos somos chiquitos. Lo último que le pegó a su cuerpo, hermano, era cosa tras cosa. Fueron 4 años y medio, casi 5. Permanece de pie, Jani. Se cansa estar de pie. Pero le pegó leucemia. Y el especialista me dijo: señor Almaraz, ella necesita tuétano de hueso, pero ella ya está muy débil, no soporta o no va a soportar la operación, va a quedar muerta, pero ya no tiene fuerza de tanto año que había luchado. Dice: pero vamos a ponerle sangre y vamos a ver qué pasa. Empezó a orar. Durante todos esos años mi esposa se levantaba cada mañana y decía estas palabras: viviré y no moriré para contar la grandeza del Señor. Viviré y no moriré para contar la grandeza del Señor. Puedes ocupar. Gracias, Henry. ¿Qué quiero decir? Que en el medio de la lucha y de la prueba, tú todavía puedes alabar al Señor. A través de la enfermedad. Mire la vida de Job, hermano. Job pasó lo que pasó, pero nunca maldijo a Dios. Maldijo el día que nació, pero nunca maldijo a Dios. ¿Cómo es posible? Cuando tú caminas con Dios, tienes comunión con Dios, vives en la libertad que Dios te ha dado. Hermano, tu vida, tu libertad no depende en la circunstancia si todo va bien o todo va mal. Porque realidad, Cristo dijo: en esta vida tendrás muchas tribulaciones. En otras palabras, muchos problemas. Dice: pero no te preocupes, yo estoy contigo hasta el fin. Que no te dejaré, no te desampararé. Yo estaré contigo hasta cuando llegues al lugar que yo te he llamado. Y puedes alabar y glorificar al Señor. Mi esposa en ocasiones estaba tan débil, salía del hospital el viernes tendida y dice: yo quiero ir a la iglesia. Le dije: no vas a ir. El doctor dijo: tienes que descansar. Y yo me venía a la iglesia y la dejaba. Y cuando empezaba el servicio, ya que me estaba preparando para predicar, la traían en una silla de rueda. Puro huesito ya, puro hueso, que era mi esposa ya. Le dije: Jani, ¿para qué vas? Dijo: yo le dije al Señor que viviré y no moriré para contar la grandeza del Señor. Pero si el Señor me quiere llevar, yo le he dicho: llévame en la iglesia. Ay, me puso en un aprieto. Dije: líbreme Dios que se muera en la iglesia. La gente va a decir: ande el pastor, ore por ella para que sane. Yo me metí a orar yo también: Señor, por favor, no le concedas su petición, que no se muera en la iglesia. Porque después todos vamos a estar ahí, después de que te la lleves, vamos a estar viendo el lugar y cómo se murió y todo. No, Señor, si usted le está diciendo al Señor que se quiere morir en la iglesia, por favor no lo haga. Y ahora me dice mi esposa, porque hablamos mucho, ¿verdad? Ya los años nos recuerdan que cada año es un año emprestado. Y lo cierto es, todos vivimos en tiempo emprestado. No tiene que estar nuestra edad para que decir: no. Muere el niño, el joven, el adulto, el anciano, todos morimos. Y hay que siempre estar preparado. Siempre estar preparado. ¿Por qué es importante? Porque todos vamos a tener lucha, todos vamos a tener pruebas. Pero cuando usted tiene esa libertad en Cristo Jesús, hermano, usted va a alabar y glorificar el nombre del Señor. Vemos la vida de Daniel, hermano. Daniel era un hombre que temía a Dios. Había sido
llevado en cautiverio. Pero él permitió firme en el Señor porque tenía comunión, conocía a Dios. No solamente conocía de Dios, no se conforme de conocer de Dios. Hermano, alégrese que ahora puede conocer a Dios, conocer su poder salvador, conocer su poder bautizador, conocer su poder de milagros, conocer que cuando ya no hay esperanza, Él es el dador de vida. Reconozca eso, hermano. Entonces usted va a poder servir a Dios. El Señor dijo, ¿verdad? Daniel, yo estoy contigo. Un día surgió una acusación contra Daniel. Vinieron al rey y le dijeron: rey, que no es cierto que tú firmaste un edicto, que toda rodilla que no se doble a tu edicto, al tiempo y al día que tú dices, que no ore. ¿Es cierto? Digo, pues hay un hombre. ¿Quién? Daniel. Daniel servía al rey. Hay un hombre que cada día, 3 veces al día, dobla rodillas para alabar a Dios, para bendecir al Señor. Y el rey dijo: ni modo, palabra es palabra. Tomaron a Daniel, lo echaron al foso de los leones. Todos sabemos ya la historia, ¿verdad? El siguiente día vino el rey y vio que Daniel había dormido y su almohada había sido los leones. Cuando tú estás lleno del poder de Dios y caminas en libertad, no importa en qué foso te metas, ahí tú puedes alabar y glorificar al Señor. Ahí tú puedes dormir en paz, sabiendo que Dios está contigo. Mi esposa dormía, y yo voy a ser sincero, ella dormía, pero verdad, yo me levantaba a medianoche a verla, a ver si todavía estaba respirando, hermano, porque aquellos que la vieron, hermano, ya era una mujer muerta caminando. Y cada noche dormía, orábamos, y yo decía: Señor, es tuya más que mía. Pero yo también pensaba, todos sabemos que si se muere en casa van a hacer una investigación. Yo amo a mi esposa, no la voy a matar. Y éramos mi esposa y yo, mi hija estaba estudiando, y yo me levantaba y la miraba y dije: está respirando esta mujer. Y ya despertaba y me decía: ¿qué estás haciendo? Le dije: estoy seguro, quiero estar seguro que estás bien. Dices: todavía estoy aquí. Ok, pues adelante. Años que nos hicieron, hermano, crecer en fe en el Señor. No somos perfectos, lejos de perfección, pero una cosa aprendimos: que los que confían en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Confía en Dios. Daniel confió en Dios y Dios lo libertó. ¿Qué podemos decir de los 3 jóvenes hebreos? En Daniel capítulo 3 versículo 16 al 25, de igual manera no doblaron rodilla ni alabaron aquella imagen que se había levantado. Y el rey los mandó echar al horno de fuego. Pero aún en el medio del fuego, dice la escritura que ellos andaban caminando, alabando y glorificando el nombre del Señor. Que cuando el rey vio, dice: ¿a qué tantos hombres echamos? Dijo: a 3. Digo: pues yo veo a 4 hombres y la 4ª persona parece al Hijo de Dios. En otras palabras, en medio del fuego no estás solo, Dios está contigo. En medio de la lucha, Dios está contigo. En medio de la enfermedad, Dios está contigo, porque Dios es fiel, que dijo: no te dejaré ni te desampararé. Cuando tú clamas a Dios, Dios te escucha, hermano. No pierdas tu fe en Dios. La cosa está que hoy en día, hermano, hay cristianos que ya no creen en el poder de Dios. ¿Y sabe cuál es el problema? Que no meditamos la palabra del Señor, que no oramos, que no caminamos continuamente con el Señor, de tal manera que cuando vienen las luchas, vienen las pruebas, hermano, empiezan a dudar de Dios, empiezan a cuestionar de Dios. Hermano, Dios es Dios. Él es el principio, Él es el fin. Él no va a cambiar. Él es quien es. Él le dijo a Moisés: yo soy quien soy.
Él no tiene por qué cambiar, porque Él ya reside en poder. Él tiene toda autoridad. Los que cambiamos somos nosotros, pero Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Por último, Pastor Edward, he pasado. Tenemos al apóstol Pablo y a Silas. Me encanta esta porción de la palabra del Señor. Todos sabemos que fueron metidos al calabozo más profundo por predicar el mensaje. El año pasado, en diciembre, que fuimos a la India, y usted sabe que la India se está tornando en un país de musulmanes, hermano, que aún está invadiendo América. Y la iglesia ha estado dormida en vez de orando. Queremos el poder de Dios, pero no queremos buscar el poder de Dios. Queremos que se nos dé porque no más. Cuando usted recompensa a un hijo, no nomás, o una hija, no nomás le da por dar, sino porque ha seguido las instrucciones, ha obedecido, ha hecho el trabajo que se le encomendó. Es lo que en la iglesia queremos de Dios, pero no queremos buscar a Dios. Llegamos, hermano, y iba mi hija y yo, iba el pastor Sergio, y llevaba un joven de Juárez, Víctor, algunos lo conocieron. Hija y yo pasamos, pero cuando vimos que a ellos los tomó la inmigración y se los llevó, le dije a mi esposa: no los podemos dejar aquí, tenemos que esperar. Tanto estuvimos esperando que nos dijeron: ¿qué esperan? Yo dije: estoy esperando esos dos jóvenes. ¿Usted viene con ellos? Dije: sí. Digo: ustedes no pueden entrar a la India. Dije: ¿por qué? Digo: porque ustedes son misioneros y aquí no aceptamos misioneros. Hermano, la iglesia de América tiene que cuidarse, porque si usted va, no solamente ya está donde quiera, si usted va para Washington, hermano, mi esposa y yo hemos visto los edificios de los musulmanes grandes. Si usted va para Nueva York, hermano, a las 12, a las 3, hermano, va el gentillazo de hombres a orar, a buscar de Dios, y nosotros no podemos buscar a Dios porque decimos: ya lo tengo. ¿Está seguro? ¿Está seguro que Dios todavía reside ahí? No cuestiono su fe, pero quiero que examinemos nuestras vidas, cómo las vivimos. ¿Somos discípulos o solamente creyentes? Dice la palabra del Señor que Pablo y Silas fueron tomados por predicar. Los pusieron al calabozo más, pero antes de meterlos los golpearon, tan heridos que a nadie les importó su condición, y así los dejaron heridos, maltratados, golpeados. Pero dice la escritura que a medianoche, cuando todos estaban durmiendo, se escuchó un ruido. Pastor iba a decir Jorge Edward, alabar a Jehová, canta ese coro, por favor. A medianoche, dame un segundo. Y no estaban cantando cansado del camino. No estaban cantando. Dice: a medianoche se oyó una alabanza. Ahora sí, pastor. Alabar a Jehová. Cántela. Naciones todas, pueblos todos, alabarle. Póngase de pie, hermano. Porque ha alza su voz sobre nosotros. Aún en medio de su situación decía: alaba al Señor. ¿Sabe usted que en la alabanza viene la victoria? Cualquier problema, cualquier lucha, cualquier enfermedad, en la alabanza a Dios está tu victoria. Dice el Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú alabas a Dios, vas conociendo el poder de Dios. Ahora sí. A medianoche estaban alabando y glorificando el nombre del Señor, y de repente hubo un temblor
de tal manera, hermano, que se sacudieron las puertas y aquellas cadenas fueron rompidas, fueron rotas, porque en medio de su situación estaban alabando. Hermano, la libertad en Cristo no te quita el gozo de la salvación, no te quita la alabanza en los problemas, en la lucha y en la enfermedad.